Mi esposa me fue infiel con mi socio de negocios y se fue con él, pero más adelante le esperaba una gran decepción. Estuve con Katy durante 19 años, 16 de los cuales estuvimos casados. También tenemos una hija en común que ahora tiene 14 años. Hace unos 6 meses, ella me dejó para irse con mi compañero de trabajo, aunque ya no lo es, porque después de que descubrí su romance, él vendió su parte de la empresa y se fue. Derek solía ser mi colega. Con el tiempo nos hicimos buenos amigos, y por eso decidimos dejar nuestros empleos y montar nuestro propio negocio. Trabajamos juntos 5 años, pero durante 3 de ellos él estuvo acostándose con mi esposa. Me enteré por los mensajes en el teléfono de ella. Cuando la confronté, ni siquiera lo negó, lo admitió todo. Me dijo que estaba cansada de ocultarlo, y que en realidad llevaba mucho tiempo queriendo irse. Fue devastador. Nunca imaginé que ella fuera infeliz en nuestro matrimonio. Si lo hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para arreglarlo. El mismo día que confesó y me dijo que se iba, le propuse intentarlo de nuevo. Fue una idea tonta, lo sé, pero en ese momento estaba desesperado. Ella solo se molestó más y me soltó que en realidad se casó conmigo porque quedó embarazada por accidente y tenía miedo de quedarse sola. Intentó amarme durante todos esos años, pero nunca funcionó. Ahora había encontrado a alguien a quien se amaba y no pensaba dejar que yo la tuviera atrapada. Dijo que ya que la verdad había salido a la luz, debía aceptarlo y dejarla ir. Me dolió muchísimo, sobre todo por nuestra hija, pero Katy no lo pensó 2 veces. Pidió el divorcio, y fue un proceso sencillo, no quiso pensión ni dinero extra, y la división de bienes fue justa. Unos meses después ya estaba todo legalmente resuelto. Para entonces, yo había entendido que tras todo lo ocurrido, no podía seguir con ella. Hablé con Derek. Solo se disculpó y dijo que siempre quiso contármelo, pero no sabía cómo. Un par de semanas después renunció y me contó que se mudarían porque no querían seguir causándome problemas. A Katy le habían ofrecido un buen trabajo en Boston y su primo vivía allá, así que Derek podría trabajar con él. Me dejó una carta explicando todo, y desde entonces no he vuelto a tener noticias de ellos. La última vez que vi a Katy fue hace 2 meses, el día en que se finalizó el divorcio. Desde entonces no he sabido nada de ella ni de Derek. Para mi hija y para mí fue un periodo difícil, pero de algún modo nos las arreglamos. Al menos me quedaba el negocio, y eso me ayudaba a mantenerme ocupado. A pesar de todo, quería asegurarme de darle a mi hija el futuro que merece. Pero hace una semana Katy volvió a aparecer, y aún no estoy seguro de si hicimos bien en cómo manejamos la situación. Era alrededor de las 11 de la noche cuando alguien empezó a tocar la puerta de forma desesperada. Mi hija ya estaba dormida y yo terminaba unas cosas en el despacho. Al acercarnos a la entrada y mirar por la ventana, vimos que era ella. Mi hija me pidió que no abriera. Todavía está muy dolida con su madre. Aunque Katy tiene custodia parcial, no ha hecho ningún esfuerzo real por acercarse a su hija. Y desde que me fue infiel, mi hija la mira con aún más desprecio. Su relación está completamente rota. Aún así, pensé que si había venido a esa hora, debía ser por algo serio. Le abrí la puerta, pero en lugar de entrar, comenzó a gritar que iba a demandarme y que se encargaría de obtener todo lo que le correspondía. No entendía nada. Le pedí que se calmara y me explicara qué estaba pasando. Pero siguió fuera de sí, diciendo que yo sabía muy bien lo que pasaba. Me acusó de haberle ocultado la verdadera personalidad de Derek a propósito, para vengarme de ella por la infidelidad. Luego se subió la manga y me mostró un brazo con un vendaje. Fue ahí cuando entendí que Derek había hecho algo grave, lo cual también me dejó en shock. Después de todo, trabajamos años juntos y jamás le escuché alzar la voz con nadie. Katy me contó que desde que se mudaron a Boston no han dejado de pelear. Al principio pensó que él solo necesitaba tiempo para adaptarse, pero con el paso de los días, su actitud fue empeorando. La culpaba de haber arruinado su vida por obligarlo a dejar el negocio. Decía que ahora tenía que trabajar con su primo, quien lo trataba con desprecio. La señalaba a ella como la causa de todo, porque fue quien me confesó la relación antes de que él estuviera listo y porque aceptó aquel empleo que los obligó a mudarse. Discutían todos los días. Hasta que una noche, durante otra pelea, Derek perdió el control y le lanzó una vasija. Aunque intentó esquivarla, le dio en el brazo y se cortó. Antes solo la insultaba, pero esta vez fue físico. En ese momento Katy se fue de casa y tomó el primer vuelo para venir a hablar conmigo. Dijo que Derek ni siquiera intentó contactarla ni pedirle perdón. Que todo esto era culpa mía, porque según ella, yo sabía lo agresivo que podía ser y no le advertí nada. Me acusó de ser cruel y vengativo por quedarme callado, especialmente después de que me hizo el favor de no pedirme nada en el divorcio. Según ella, lo mínimo que pude haber hecho era preocuparme por su seguridad. La verdad es que todo lo que decía Katy era una locura. Como ya mencioné antes, trabajé con Derek durante muchos años y lo conocía, pero solo en el plano profesional. En el trabajo era alguien completamente distinto. Nunca conviví con él fuera de la oficina y apenas vi a las mujeres con las que salía un par de veces. Así que, no tenía cómo saber que tenía ese otro lado. Por eso, que me acusara de haberlo sabido y callado para vengarme, me parecía un absurdo total. Y me enfurecía que se comportara como si yo le debiera algo.
Intenté explicarle que no tenía ni idea de cómo era el fuera del trabajo, y le dije que sentía lo que le había pasado. Pero al final, le recordé que en gran parte, ella misma era responsable. Puede amenazarme con demandas todo lo que quiera, pero en el fondo sabe que no tengo la culpa de nada. Aún así no paraba. Insistía en que yo sabía todo y ahora quería exigir todo lo que no pidió durante el divorcio. Y mientras discutíamos, me olvidé completamente de que nuestra hija estaba justo allí, escuchándolo todo desde la puerta. Cuando ya empezábamos a repetir lo mismo una y otra vez, mi hija la interrumpió. Le dijo que ya era suficiente y que se fuera. Me sorprendió que interviniera, no me lo esperaba. Pero entonces, Katy le gritó que se callara, que no se metiera, que era muy joven para entender nada, y le ordenó que se fuera a dormir. Mi hija no se movió. Le dijo que no tenía derecho a hablarme así después de todo lo que me había hecho. Le recordó que desde que me enteré de la infidelidad, he estado destrozado, y que ella en cambio, simplemente siguió con su nueva vida como si nada. También le echó en cara que ni siquiera había intentado visitarla o mantenerse en contacto. Que todo este tiempo estuvo demasiado ocupada con Derek y su nueva vida como para pensar en ella. Y le dijo que había fallado tanto como esposa y como madre. Que no tenía ningún derecho a pararse frente a nosotros fingiendo ser la víctima de una situación que ella misma provocó. Mi hija solo tiene 14 años, pero al escucharla me di cuenta de cuánto ha madurado desde que todo esto pasó. Katy no supo qué responder. Y entonces, mi hija le dijo lo último, que ya que había elegido irse con Derek, ahora enfrentara las consecuencias sola. Que nosotros ya no éramos su familia. Que ella misma cavó ese hoyo, y ahora debía quedarse en él. Dijo que eso era lo que merecía por destrozar la vida de las personas que más la amaban. Tras eso, cerró la puerta de golpe en su cara y se fue a su habitación. Escuché a Katy llorar afuera, pero no salí a verla. Después de todo lo que pasó entre nosotros, no había necesidad. Me fui a dormir y traté de no pensar en eso durante los días siguientes, enfocándome en mi trabajo. Me sentía muy orgulloso de mi hija por defenderme y no dejar que me quebrara ante Katy. Después de esa noche todo parecía estar tranquilo, hasta que hace 3 días Katy volvió. Esta vez no vino sola, trajo a su abogada. Venía decidida a pedir la custodia total de nuestra hija. Por suerte, esa noche mi hija estaba en casa de unas amigas, así que no le he contado nada todavía. Pero me llené de rabia cuando Katy me dijo que, después de cómo su hija le habló la última vez, había decidido que no iba a permitir que siguiera viviendo conmigo. Según ella, la verdadera razón por la que no intentó acercarse a su hija tras la separación no fue por desinterés, sino porque no quería meterse en una batalla legal por la custodia y complicarme aún más la vida. Que por eso se alejó en silencio. Que sabía que yo estaba alterado, y pensó que su presencia solo lo empeoraría. En otras palabras, intentó hacerme creer que todo lo hizo por mí, y no por evitar responsabilidades. Obviamente no me tragué esa historia. Le dije claramente que sabía muy bien que no peleó por nada durante el divorcio, ni por mí ni por su hija, porque lo único que quería era irse cuanto antes con Derek. Que no tenía nada que ver conmigo, y que no debía hacerme sentir culpable por eso. Pero a ella no le importó. Me dijo que igual pensaba conseguir la custodia total. Que no iba a permitir que yo siguiera llenando la cabeza de nuestra hija con cosas en su contra. Que la niña la había tratado con total falta de respeto, y que yo en lugar de corregirla, se lo permití. Y que por eso ahora tenía claro qué debía hacer, llevarme a juicio. Yo solo le dije, haz lo que quieras, y le cerré la puerta en la cara. No tenía ni el más mínimo interés en seguir discutiendo ni perder mi tiempo con ella. Pero ahora, no voy a mentir, he empezado a preguntarme si en algo podría tener razón. Quiero creer que estoy haciendo lo correcto, pero en este momento ya no estoy seguro de nada. Actualización 1. He decidido que no tengo nada de qué arrepentirme. Mi hija hizo lo correcto al ponerse de mi lado. Y gracias a muchos de los comentarios, me di cuenta de lo tonto que fui al principio. Katy me engañó. No le debo ni compasión ni lástima por lo que le está pasando. Y varias personas me recomendaron que hable con mi hija lo antes posible, por si Katy realmente decide ir a juicio por la custodia, para que no la tome por sorpresa, especialmente después de lo último que pasó entre ellas. Ayer hablé con mi hija y le conté todo. No quise ocultarle nada, porque ya me ha demostrado que tiene la madurez suficiente para afrontar estas cosas. Y sí, me duele un poco que haya tenido que crecer tan rápido, pero al menos ahora puedo prepararla para lo que venga. Por ahora no hemos tenido noticias de Katy, pero suponemos que no va a tardar. Nuestra hija tiene 14 años, una edad en la que su opinión sí se toma en cuenta si el caso llega a juicio. Sería mejor resolver todo por mediación, pero de cualquier forma yo necesitaba saber con certeza que ella quiere quedarse conmigo, y es evidente que así es. Ella fue muy clara, no quiere tener contacto con su madre, al menos por ahora. Dijo que tal vez en el futuro considere hablar con ella, pero que ahora mismo no puede, porque le duele demasiado. Y aunque no quiero ser el tipo de padre que pone a su hija en contra de la madre por rencor, lo cierto es que no tuve que hacer nada. Fue Katy quien, por sus propias acciones, se alejó. Antes eran bastante unidas, así que para mi hija esta ruptura ha sido muy dura. Está claro que a Katy le molesta que la niña esté de mi lado, especialmente porque siempre se esforzó en tener una relación más cercana con ella.
Por cierto, muchos me preguntaron quién fue el que le contó a mi hija sobre la infidelidad. Pues no fui yo. Fue la propia Katy. Le escribió una carta pocos días después de haberse ido de casa, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Obviamente mi hija se sintió devastada al enterarse. Y aún así, quiso hablar con su madre al menos una vez. Pero fue Katy quien se negó. Intenté contactarla para decirle que su hija quería hablar y aclarar las cosas. Pero Katy respondió que no tenía tiempo para eso, que estaba demasiado ocupada con el proceso de divorcio y que no creía que fuera un tema del que se pudiera hablar. Todo lo que tenía que decir ya lo había escrito en esa carta. Le pedí varias veces que por lo menos tuviera una conversación con su hija, porque era obvio que ella tenía muchas preguntas. Pero Katy no cedió. Y después simplemente desapareció de nuestras vidas. Así que la imagen que mi hija tenía de ella cambió por completo. No me parece justo que ahora Katy me eche la culpa de eso. De todos modos, ya hablé con mi abogado, y estamos listos. Actualización 2. Hace un par de días finalmente me llegó la notificación oficial de la demanda de Katy por la custodia total, y mi abogado y yo respondimos de inmediato. Mañana tenemos nuestra primera reunión con el mediador asignado por el tribunal. Hoy recibí una llamada inesperada de Derek. No teníamos razones para hablar, así que me sorprendió. Aún así contesté. Apenas respondí, me dijo que quería que le devolviera a Katy. Según él, ha estado intentando contactarla sin éxito y está seguro de que debe estar conmigo, o al menos, que he hablado con ella. Me pidió que si sabía algo, le avisara que la estaba buscando. Le respondí que no sé dónde está viviendo ahora, pero si habíamos hablado en los últimos días. Le dije que había venido para intentar quedarse con la custodia de nuestra hija. Y aunque no se lo dije por ayudarlo, en ese momento pensé, ¿y si hablar con él hace que reconsidere su decisión? Quizás, si él logra convencerla, incluso renuncia a sus derechos parentales. Con eso en mente le conté todo. También le mencioné que ella estaba muy afectada porque él ni siquiera intentó buscarla después de la última pelea. Y que si realmente la quería de vuelta, tenía que moverse rápido. Él ni se imaginaba que lo estaban usando. Así que todo salió mejor de lo que esperaba. Yo solo quería que Katy aún sintiera algo por él, para que cuando él apareciera, ella decidiera irse con él otra vez. Le conté mi idea a mi abogado, y de hecho, le pareció razonable. Aunque ya tenemos la ventaja en el caso, evitar perder tiempo y energía siempre es buena idea, especialmente si con eso logramos evitar el juicio. Actualización 3. Hace 2 días tuvimos la primera sesión de mediación con Katy, y todo se desmoronó. No aceptó ninguna de nuestras condiciones y dijo que todo era una pérdida de tiempo. Se levantó y se fue antes de que pasara media hora. Ese mismo día fui a recoger a mi hija del colegio, y al regresar a casa, Derek estaba esperándonos en el porche. Su aspecto era terrible, y no me costó imaginar cómo había terminado así después de vivir unos meses con Katy. Le pedí que se fuera. Mi hija y yo apenas habíamos llegado, estábamos cansados y no queríamos meternos en más dramas. Ya había hecho suficiente por él, y no iba a esforzarme más por alguien que tuvo una aventura con mi esposa mientras yo no sabía nada. Pero se puso a llorar. Me dijo que después de su última discusión, Katy no le respondió ni un solo mensaje, y que no sabía dónde encontrarla. Le dije que tampoco yo sabía dónde vivía ahora y que no podía ayudarlo. Entonces se sentó en las escaleras del porche y se tapó la cara llorando. Ahí fue cuando todo esto empezó a fastidiarme de verdad. Este tipo, junto a Katy, destrozó mi vida, y ahora se sentía lo bastante cómodo como para venir a pedirme ayuda para arreglar su relación. Le pedí a mi hija que entrara a la casa para hablar a solas con él. Una vez que se fue, le dije directamente a Derek que ya estaba harto de ambos. Le di los contactos de los padres de Katy y le dije que si no podía encontrarla, que los llamara a ellos, pero que nos dejara en paz. Le dejé claro que no quería volver a verlo cerca de mi casa. Intentó disculparse. Me dijo que no quería hacerme daño, pero que se había enamorado de ella y no pudo evitarlo. No le respondí. No quería escucharlo. Así que se fue. Yo sigo sintiéndome perdido. No tengo idea de qué está pasando con mi vida. Solo espero, de verdad, que Derek y Katy puedan arreglar lo suyo. Porque si logran estar bien entre ellos, tal vez finalmente nos dejen tranquilos a mi hija y a mí. Y por fin podamos empezar a vivir en paz. Pero en este punto, ni siquiera sé qué siento. La mayoría del tiempo no siento nada. Solo quiero que esto termine ya. Actualización 4. Hace un par de días Katy decidió poner fin a nuestras sesiones de mediación y dijo que quiere que el caso llegue a juicio. Eso está mal, porque a ella le puede salir peor, y todos lo sabemos. Pero parece que recién ahora se está dando cuenta. De cualquier manera, hace unas horas vino a verme acompañada de Derek, parece que lograron arreglar sus diferencias. No la dejé entrar a la casa porque mi hija estaba allí y no se sentía bien, no quería empeorar su estado. Les dije que esperaran en un café cercano, invité a mi madre para que se quedara con mi hija, y fui a hablar con ellos. Cuando llegué, Katy y Derek se disculparon por todo lo que me hicieron pasar. Pero tuve que repetirles que ya no me importaba eso, que solo quería que siguieran con sus vidas y que fueran al grano, para que me habían llamado. No iba a perder tiempo con disculpas falsas ni excusas, así que pasaron al tema. Admitieron que se equivocaron y que no les gusta nada vivir en Boston.
Katy extrañaba mucho a nuestra hija y Derek echaba de menos sentirse su propio jefe. Ahora Katy quería que yo accediera a que la niña fuera a verla cada fin de semana, o al menos fines de semana alternos, porque no quiere perder la vida que tenía. Derek fue más allá, quiere volver a ser mi socio y abrir una sucursal en Boston. Lo más increíble es que quieren que tome una decisión en un par de días, porque Katy y sus empleadores le dijeron que si quiere conservar su trabajo, debe volver a trabajar remotamente. No puede hacer otra cosa. Así que, aunque quisiera decirles que lo pensaría, no tendría tiempo. Por eso les dije que no aceptaría nada de eso. Derek ya renunció y vendió su parte, así que no pienso volver a aceptarlo. No confío en él para nada. Y la propuesta de Katy es absurda, nuestra hija no debería estar viajando cada fin de semana solo para ver a su madre. Eso era algo que se debía pensar antes de mudarse a Boston. Esto no es mi culpa. Empezaron a discutir conmigo, diciendo que están dispuestos a negociar porque no quieren llegar a juicio. Les respondí que la idea de que puedan ganar algo en la corte es ridícula, y que la única razón por la que vinieron a hablar conmigo personalmente fue porque querían presionarme. Pero no soy tan débil ni tonto para caer en eso. La única razón por la que accedí a reunirme fue para ponerle fin a toda esta historia. Mis palabras los calmó al instante, porque incluso ellos sabían que si llegaba a juicio, no tendrían ni una mínima chance. Les dije que lo máximo que podía hacer era hablar con mi hija e intentar convencerla de que, al menos cuando la madre viniera, la viera. Pero nada más haría. Así que o aceptan mi oferta, o que se olviden de mí. No voy a perder más tiempo con ellos. Katy parecía bastante desesperada, así que aceptó rápido. Me fui y le hablaré a mi hija cuando se sienta mejor, pero no la voy a obligar a hacer algo que no quiere. Si decide que no quiere ver más a su madre, será su decisión, y no voy a insistirle. Actualización final. Hola Reddit. Han pasado un par de meses. En la última actualización dije que no obligaría a mi hija a verse con su madre si ella no quiere. Después de eso hablé con mi hija, le conté lo que Katy dijo, y ella respondió que necesitaba tiempo para pensar. Hace un par de meses le pasé esa información a Katy, y desde entonces no hemos hablado. No sé si Katy y Derek arreglaron sus peleas, honestamente no me importa. Pero hasta donde sé, siguen juntos y viviendo en Boston. Que vivan su vida. Lo importante es que me han dejado en paz y ahora puedo intentar reconstruir la mía. Y eso es justo en lo que estoy enfocado ahora. La mejor venganza es vivir bien. Así que estoy concentrado en el trabajo y en criar a mi hija para que sea una buena persona, no como su madre.